María Corina Machado, elegida por la oposición en Venezuela para enfrentarse a Nicolás Maduro, quedó bloqueada materialmente para ser candidata a pesar de la gran popularidad y del gran número de convocantes posibles electores que tiene. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó una inhabilitación de 15 años en su contra, lo que dejaría el camino libre a Maduro, y entonces Maduro sería el candidato solito y ya sabe, así como luego pasaba en este país en los 70. La acusan de participar en una trama de corrupción orquestada por Juan Guaidó y de traicionar a la patria, por unirse a la delegación panameña para poder hablar ante la Asamblea General de la OEA. La percepción en Venezuela es que se trata de una argucia legal para quitarla del camino, porque las encuestas la dan como favorita sobre Maduro. Bueno, y esto debido al bloqueo de la opositora, de la aspirante opositora, el gobierno de Estados Unidos reimpuso sanciones contra Venezuela. Las compañías estadounidenses tienen hasta el 13 de febrero para liquidar operaciones con la minera estatal venezolana. Bueno, qué mejor que hablar con el doctor Rafael Rojas, profesor del Colegio de México. Doctor, como siempre, con enorme gusto te saludo y agradecimiento. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Gracias, Rafael. Buenas noches, Javier. Un gusto conversar contigo. Oye, encantado. Lo primero que te digo, el gobierno mexicano no ha dicho nada de este tema, ¿verdad? No, y no creo que diga la verdad. Sí. Bueno, yo creo que seguirá la tónica más o menos de la política exterior, tanto de la Cancillería como del presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso. Eh, eh, y yo creo que con más razón en estos momentos electorales que estamos viviendo. Yo creo que no habrá sorpresas en la política exterior en lo que queda de esta administración mexicana. Bueno, déjame preguntarte, ¿qué pasa en Venezuela y qué pasa con María? Y yo te diría, ¿qué pasa también con estas acusaciones de 15 años y de impedirle Sí. cualquier cosa? El siguiente paso, Rafael, puede ser que en la noche se les ocurra meterla a la cárcel, ¿eh? Bueno, yo ahí pensaría que no, porque ha tenido ese gobierno, el gobierno venezolano, muchas posibilidades y buenas oportunidades, tú sabes, para recluirla, y no lo ha hecho hasta ahora. Como tú bien decías, Javier, esto es un caso viejo, o sea, esto no es nuevo, es una vieja inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado. Yo creo que desde los años previos a la elección legislativa del año 2015, cuando, como tú recordarás, la oposición venezolana ganó la mayoría de la Asamblea Nacional. Creo que desde entonces, qué es lo que es irregular? Lo que causa, digamos, algunos causa sorpresa, otros Sí. lo graban. Es que durante el último año, más o menos, María Corina Machado ha podido promover su candidatura opositora a las elecciones presidenciales de este año en Venezuela, en territorio venezolano, sin mayores dificultades. No solo hizo campaña, promovió su candidatura, sino que logró el triunfo en las elecciones primarias de la oposición en octubre. Hay otros, o sea, ya con ese triunfo, otros candidatos como Enrique Capriles Radonsky, por ejemplo, que fue gobernador del estado de Miranda, fue candidato a la presidencia de Venezuela en las elecciones muy competidas de 2013 y casi le gana a Nicolás Maduro. Estuvieron bastante parejos ahí, pero después, bueno, siguió ejerciendo como gobernador y ha tenido una posición política dentro de la oposición bastante flexible y moderada, a diferencia de María Corina Machado, quien en un momento, ¿sabes? En el momento más álgido de la crisis, cuando la creación de la paralela Asamblea Constituyente en contra de la Asamblea Nacional y el autonombramiento de Juan Guaidó como presidente legítimo, ella adoptó las posiciones más confrontacionales. Ella pensaba en aquellos años que no había una salida pacífica, negociada y electoral,
a la crisis venezolana y que el asunto tenía que resolverse en las calles y eventualmente con una intervención de Estados Unidos, con un incremento de las sanciones. Ella ha cambiado radicalmente su posición y ha apostado más por la vía de Capriles, de Manuel Rosales y otros líderes opositores que durante todos estos años han seguido defendiendo la vía electoral. Entonces, es muy notable tanto su cambio como el avance que pudo tener en esas posiciones dentro de Venezuela. Y luego entonces resulta que después de ese avance, después de las negociaciones en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, donde el compromiso supuestamente era ofrecer garantías a la oposición de unas elecciones justas, y esas garantías incluían unas elecciones primarias de la oposición que ganó María Corina Machado. Ahora resulta que el gobierno venezolano vuelve al expediente de la inhabilitación e incumple los compromisos de Barbados. Es decir, es una decisión política que muchos esperaban, otros no, otros creían con esperanzas que podía ella inscribirse en la competencia electoral, pero ahora ya sabemos que el gobierno venezolano ha decidido no honrar los acuerdos de Barbados y evitar una contienda electoral equitativa en la que Machado se enfrentaría a Maduro. Híjole, qué complejidad de asunto. A ver, ¿qué es lo que pudiera pasar? Digamos, ¿qué tanto las leyes venezolanas o la presión internacional podrían llevar a que María fuera candidata? Y te preguntaría, sé que es remoto, Rafael, pero si fuera eventualmente, te pregunto, ¿qué posibilidades reales tendría de ganar o de ser una competidora realmente pareja ante Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que por las encuestas, todos los análisis que leemos, por ejemplo, de académicos como Margarita López Maya, una Sí. socióloga venezolana, o Javier Corrales, un académico venezolano en los Estados Unidos, realmente la popularidad del presidente Maduro hasta hace muy poco tiempo estaba muy mal. Puede que se haya producido alguna recuperación en buena medida por la flexibilización de la política de Estados Unidos hacia Venezuela, el levantamiento de algunas sanciones y cierta mejoría relativa en la situación económica venezolana, que ha sido resultado, en resumidas cuentas, de las negociaciones de Barbados. Es decir, hay una relación directa entre los acuerdos de Barbados entre el gobierno venezolano y la oposición y el giro más suave de la política de la administración Biden hacia Venezuela. O sea, con esto es como si se diera un portazo, ¿no? Sí. El gobierno venezolano diera un portazo a todo eso que ha venido favoreciendo incluso al propio Maduro. Es muy difícil saber qué pasaría en el escenario de unas elecciones equitativas, pero evidentemente ella tendría muchas posibilidades de disputar la presidencia a Maduro. Yo creo que una de las razones por las que el gobierno venezolano regresa a esta inhabilitación retroactiva es precisamente porque no desea un escenario de competencia electoral justa entre Maduro y María Corina Machado. Yo realmente no confío en que la presión internacional, que volverá a las mismas prácticas de siempre, más sanciones, más hostilidad discursiva de parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, lo cual generará un abanderamiento del gobierno venezolano otra vez en el patriotismo, el nacionalismo, el antiimperialismo. Otra vez regresarán a esta caricatura de María Corina Machado como la candidata del imperio, como traidora a la patria. O sea, todo esto que podría generar, no creo que al final derive en una vuelta a los acuerdos de Barbados. Tengo la impresión de que lo que quiere el gobierno venezolano es que la oposición designe o haga otra elección primaria y arme otra candidatura. Por ejemplo, de Manuel Rosales, que es el gobernador del estado de Zulia,
u otra candidata. No lo sé, la verdad. Yo vería realmente con muy pocas posibilidades a cualquier otra o cualquier otro candidato después de este triunfo muy consistente que tuvo Machado en las primarias de octubre. Pero creo que esa puede ser la carta que está jugando el gobierno venezolano, que al final, naturalmente, si es así, Maduro se reelegirá, que es lo que desea ese gobierno, y habrá seguramente como pasó en el 2014, en el 2017, la oposición se dividiría, una parte de la oposición reconocería el triunfo de Maduro y otra parte de la oposición no, y lo mismo pasará con la comunidad internacional. Muy probablemente Estados Unidos no reconozca el triunfo de Maduro si no hay elecciones competidas relativamente equitativas, pero otra parte de la comunidad internacional en América Latina sí reconocerá a Maduro como el presidente legítimo. Vislumbro que México reconocerá a Maduro, ¿no? Es muy probable, sí, bueno, exacto, depende de cómo Se den las se cosas. resuelva, Sí, digamos, claro. la elección presidencial, pero según todos los pronósticos, si en efecto gana la candidata oficial y hay algún tipo de continuidad del proyecto político actual, seguramente habrá un reconocimiento de Maduro, aunque lo más probable es que se reelija en condiciones claramente desventajosas, típicas de esto que en la ciencia política se llama un autoritarismo. Ahora sí, no un autoritarismo competitivo como era el de Chávez, porque tú sabes Sí. que Chávez sí convocaba a elecciones regulares, a plebiscitos, y se enfrentaba a una oposición legítima con las reglas del juego claras, ¿no? Con Maduro eso ha cambiado desde 2014 y se comprobó ya en 2015 cuando no reconoció el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas. A partir de entonces, nunca ha habido realmente un proceso electoral con garantías constitucionales mínimas en Venezuela. Te mando un gran saludo, doctor Rafael. Muchas gracias y muy buenas Igualmente, noches. Gracias. igualmente, Muchas Javier, gracias. saludos. Ahí te leemos en La Razón. Gracias.